Hay tres que dan testimonio en el cielo. 1 Juan 5:7. El siguiente versículo, que puede encontrarse en algunas versiones de la Biblia, como la versión King James, se acerca mucho a la doctrina de la Trinidad. Este versículo es conocido como la coma joanina. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. 1 Juan 5:7. Este versículo solía aparecer en todas las Biblias, sin embargo, los editores de la versión estándar revisada, RSV, y la nueva versión internacional, NIV, lo han eliminado. El versículo 7 en la RSV es diferente al versículo 7 en la KJV. La RSV no contiene ninguna mención de la Trinidad. Además, el versículo 7 en la NIV es distinto no solo a la KJV, sino también a la RSV. La NIV tampoco incluye la mención de la Trinidad. La RSV y la NIV tuvieron que dividir otros versículos en dos partes para compensar la eliminación de la coma joanina, de modo que la numeración de los versículos coincidiera en las tres versiones de la Biblia. La versión King James, KJV, tiene serios defectos, y por ello se produjeron estas versiones más recientes de la Biblia, basadas en manuscritos más antiguos y, por tanto, más confiables. A continuación se muestra la nota al pie de la NIV respecto a este versículo. Manuscritos tardíos de la Vulgata dicen, en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y hay tres que dan testimonio en la tierra, él. No se encuentra en ningún manuscrito griego anterior al siglo XVI. En otras palabras, se trata de un versículo fabricado que fue insertado en el Nuevo Testamento más de 1500 años después de Jesús. Los trinitarios deberían reflexionar sobre esta pregunta, ¿por qué la única evidencia bíblica clara para su creencia es una falsificación? Claramente, tuvo que ser forzada dentro de la Biblia para dar apoyo a una doctrina que, en realidad, no es bíblica. Desmintamos otro versículo que los trinitarios suelen usar. Jesús es el Hijo unigénito de Dios, Juan 3:16. Este es el versículo más popular usado para intentar probar que Jesús es el Hijo literal de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Entre los cristianos ha habido disputas acerca del significado y uso de la palabra griega monogens, que se traduce como unigénito en la versión Reina Valera o King James. La Biblia NVI, Nueva Versión Internacional, lo traduce de manera diferente. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, para que todo el que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Juan 3:16. Observa cómo la Biblia NVI traduce monogens como único. Aun si aceptamos unigénito como la traducción correcta, no puede interpretarse en un sentido literal. La prueba es la siguiente. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. Hebreos 11:17. Si los trinitarios fueran consistentes e interpretaran este versículo literalmente, como hacen con Juan 3:16, entonces habría un error en la Biblia. Isaac no era el hijo unigénito de Abraham, ya que tenía un hijo mayor, Ismael. Sin embargo, Isaac era el hijo único de Abraham en el sentido de que fue el único hijo que tuvo con su esposa Sara. ¿Y qué hay de Jesús? ¿Es único? Sin duda lo es, él es el único profeta que regresará al final de los tiempos. Y eso es precisamente lo que también creen los musulmanes. Ahora, en cuanto a la frase Hijo de Dios, ¿implica divinidad? No, porque hay muchos hijos de Dios en la Biblia. En palabras del gran Ahmad Deedat, Dios tiene hijos por montones en la Biblia. Hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Lucas 3:38. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Job 1:6. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Mateo 5:9. Aquí tenemos ejemplos donde Adán, los ángeles y los pacificadores son llamados hijos de Dios y hijos del Altísimo. Esto demuestra que en la Palestina del primer siglo, el término Hijo de Dios era un título simbólico otorgado a cualquier persona justa o piadosa. Los escritos del autor de la primera epístola de Juan, a quien los cristianos creen el mismo autor que escribió Juan 3:16, deberían resolver cualquier disputa sobre la interpretación del término Hijo de Dios. Así distinguimos entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. El que no practica la justicia no es hijo de Dios, ni tampoco lo es el que no ama a su hermano. 1 Juan 3:10.
¿Están los trinitarios dispuestos a decir que cualquier persona que no hace lo correcto es descendencia del diablo en un sentido literal y biológico? La consistencia y el sentido común dictan que hijo de Dios, al igual que hijos del diablo, es un título metafórico que de ninguna manera se refiere a una relación genealógica entre una persona y Dios o el diablo.